orden de las resurrecciones. Y esto está en 1 Corintios 15, versículo 22 en adelante. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora bien, como acabamos de ver, según Pablo, el orden de las resurrecciones son Jesús, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí vamos a ir viendo una a una si ya se han cumplido o aún faltan por cumplirse. La de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo bíblicamente. Vamos a ir a Mateo 28, versículo 5. Dice así: mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos 16, versículo 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí están los dos testimonios de que nuestro Señor Jesucristo bíblicamente resucitó. Ahora las primicias. Quiero mostrarte de las primicias, y esto es algo muy importante. Vamos a ver si esta resurrección ya aconteció. Primero, te quiero mencionar que Jesucristo es el cumplimiento de las 7 fiestas solemnes de Dios, del Señor. Y estas las puedes encontrar en el capítulo 23 del libro de Levítico. Puedes ir a Levítico 23 y leer sobre las 7 fiestas solemnes del Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de las 7 fiestas. Ya Él cumplió 4 y falta por cumplir 3 fiestas. Las 7 fiestas solemnes del Señor son las siguientes: la Pascua, los panes sin levadura, Bicurín o fiesta de las primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación y de tabernáculos. Esas son las 7 fiestas solemnes del Señor y Él las ha de cumplir todas. Ahora, ¿por qué es importante que te hable de estas 7 fiestas solemnes? Porque Pablo nos da en su orden de resurrecciones a nuestro Señor Jesucristo las primicias y luego los que son de Jesucristo en su venida, los que son del Señor en su venida. ¿Cuándo se da el cumplimiento de las primicias, que sería la resurrección de las primicias de la cual nos está hablando Pablo? Y para eso es que hablamos de las 7 fiestas solemnes, porque Jesucristo cumple y cumplirá las 7 fiestas solemnes. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es el pan sin levadura. A Él es el que debemos de comer y beber. A Él, su palabra, su palabra. Tenemos luego la fiesta de las primicias, que es la tercera fiesta. ¿Cuándo se da la resurrección de las primicias? Y es aquí donde quiero que leamos en Levítico 23, versículo 9, dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Señor. Esta palabra la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es ese cordero de 1 año sin defecto. Cuando Él resucita, Él es el primero de la resurrección, el primero en resucitar de los muertos, y luego le siguen las primicias. Según la fiesta de las primicias del Bicurín, se tienen que entregar las primicias el día que se entrega un cordero de 1 año sin defecto. Si nuestro Señor Jesucristo es ese cordero sin defecto que pagó el precio de nuestros pecados, entonces quiere decir que se entregaron las primicias, como está escrito, ese mismo día. Ahora vamos a leer si esto que les estoy diciendo es así, si hubo resurrección de muertos el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Para eso vamos a ir a leer Mateo 27, versículo 51 en adelante. Dice así:
Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo salieron ellos de los sepulcros? Después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Escrito está que muchos de los santos que habían dormido resucitaron, se levantaron, resucitaron de sus sepulcros. ¿Cuándo? Después de la resurrección de él. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hubo resurrección de las primicias, de esos santos que salieron a predicar las ciudades. Esos son las primicias. Y esto es correcto. Cuando sea un día después del día de reposo, nuestro Señor Jesucristo resucitó un domingo, el primer día de la semana. Como está escrito en Levítico 23, también dice: y ofrecerás y mecerá la gavilla delante del Señor, que seréis aceptos el siguiente día del día de reposo. Se cumple la palabra ahí. Hubo resurrección de muertos el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Sí. ¿Cuándo? Un domingo. Te voy a demostrar bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo resucitó un día domingo. Y escrito está en Mateo 28, versículo 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí estamos leyendo bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo resucitó un domingo, un día después del día de reposo. Habiendo leído esto, hermanos, podemos afirmar que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hubo también resurrección de otros hermanos, otros santos, y estos son los primeros frutos de la siega. ¿Cuál siega? La siega que se hará en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dé la resurrección de los muertos, como lo dijo Pablo en Tesalonicenses, no precederemos a los que durmieron. Ahí habrá resurrección. Siendo correcto esto que habíamos visto, que nuestro Señor Jesucristo ya resucitó y juntamente con él las primicias, como dice Pablo en 1 Corintios 15, quiere decir que la única resurrección que nos hace falta es la resurrección en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrá resurrección de muertos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y para esto te voy a dar dos testimonios. Juan 5, versículo 24, dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El segundo testimonio que te voy a dar está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hasta este momento hemos visto que la única resurrección que hace falta es en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir que hasta en la venida de nuestro Señor Jesucristo es que acontecerá el arrebatamiento, como escrito está por Pablo, porque no precederemos a los que durmieron. Si esto que estamos escudriñando es correcto, cuando seamos arrebatados, como dice Pablo, habrá resurrección de muertos. Entonces vamos a unificar lo que dice nuestro Señor Jesucristo con lo que dijo Pablo. Y dice así, en Juan 5, versículo 28 en adelante, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿De cuál voz se refiere nuestro Señor Jesucristo? De la voz del Hijo del Hombre. Y ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo. Primera Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, lo que está diciendo Pablo es lo mismo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En Juan 5:28 dice que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que está diciendo Pablo en Tesalonicenses, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, su voz, cuando Él venga, es que habrá resurrección de muertos, hasta en su venida. Hasta este momento hemos escudriñado las Escrituras y hemos visto que la resurrección de muertos que hace falta será el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no antes de su venida. Si esto que hemos leído es así, es válido que nos preguntemos, ¿cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo?